Ya. Ahora estamos completos de la grabación y todo. Vamos adelante. A ver, de la clase anterior usted ya nos revisó lo que era la formulación, las preguntas y la concreción. Hicimos los cambios en lo que nos dijo usted en el tema de que redactemos bien las preguntas y le voy a leer. ¿Quiénes se beneficiarán con la investigación sobre la pérdida de los elementos culturales del pueblo quichua cañari, influyendo en el eje transversal de identidad, lengua y cultura dentro del currículo? La siguiente pregunta, ¿por qué influye en el desarrollo del eje transversal de identidad, lengua y cultura dentro del currículo? Y la tercera, ¿es posible arreglar el problema creando una campaña educativa? Muy bien. Yo creo que con eso está bastante bien eso. Ya, y, ay, Sí, perdón. Y el tema que nos mandó para esta clase que redactemos. Entonces, nosotros lo que redactamos lo siguiente. La pérdida de los elementos culturales del pueblo quichua cañari que influyen en el eje transversal de identidad, lengua y cultura dentro del currículo del CECIP José Joaquín de Olmedo de la comunidad Sucay Alto durante el año lectivo 2021-2022. Redactamos basándonos en esos 4 aspectos que nos dijo la anterior clase, que tiene que estar el tema temático, teórico, espacial y temporal. ya. Como me parece, ahí está muy bien. Como ya inquietud mía. Hay una pérdida real de los elementos culturales. Sí, en esa comunidad, en ese centro de educación, sí. ¿Y cómo se lo he evidenciado? Mm, ¿Puedo ayudar ahí? Mi Perdón. compañero Santos nos puede Sí. ayudar con... Sí, buenos días, Carlos y compañeros. Justamente el tema se relaciona a un contexto de Cañar y es un pueblo, digamos, es una comunidad en donde realmente lo que son los aspectos o los elementos culturales un poco se va desapareciendo o perdiéndose, y es justamente es una comunidad en donde que existe lo que es la educación intercultural bilingüe, y como en el currículum consta lo que deben desarrollar la cuestión de identidad, la lengua y la cultura en sí, y prácticamente lo que es lo que está trazado en el currículum no se puede en este caso desarrollar el 100% por la cuestión de que hay esa desvalorización de estos elementos en la comunidad. Es por esta razón que planteamos de esta forma. Entiendo, entiendo. Ujú. Bien, está muy bien esto, ¿ah? Eso quiere decir que ustedes van a tener unos 3 objetivos específicos. Luego vamos a ver eso. Ok, me parece bien. Ahí queda bien. Ya, gracias, Carlos. Vivi, Vivi Flores. Ya, buenos días con todos. Lo que pasa es que nosotros de la vez anterior no presentamos, fuimos el último grupo y usted nos dijo que le mandemos el correo para que nos mande las correcciones, pero no hemos recibido y por eso le voy a presentar por aquí, por Por este medio, favor, porque estamos, no hagámoslo, por sé si favor. estamos bien. Perdón mi falta de entrega, pero han sido días bien complicados. Sí, sí, lo que pasa es que no sabemos si estamos bien, no sé, Lo vamos viendo. estamos primero con el problema es la tecnología y la educación en tiempo de emergencia sanitaria COVID-19 en la institución A educativa de ver, la ciudad de Angolquí. vamos planteando el planteamiento general del problema. Ya, se ha evidenciado que la unidad educativa Carlos Larco Hidalgo en esta época de emergencia sanitaria con los estudiantes no se ha logrado avanzar en contenidos adecuadamente porque se ha implementado la educación virtual y ellos no cuentan con equipos y espacios tecnológicos necesarios, siendo palpable los inconvenientes que provoca la ausencia de la tecnología en la educación fiscal del sector rural de la ciudad de San Joaquín. ¿Cómo es? A ver, em, usted dice que se ha evidenciado no cuenta, el que no cuenten con equipos. Eso, ¿cómo han evidenciado eso? Porque estábamos trabajando en esta institución y no cuentan primero, o sea, desde antes que exista esto del COVID, nosotros solamente, por ejemplo, tenemos un aula de 10 computadoras
y no tenemos así como para poderles a ellos haber enseñado antes del COVID, ¿no es cierto? No lo entiendo. Esta tecnología. No lo entiendo. Usted dice, em, los estudiantes no han logrado avanzar el contenido adecuadamente porque se ha implementado la educación virtual. Y ellos no cuentan con equipos. Los estudiantes no cuentan con equipos. No me dice que la unidad educativa no tiene un aula. Ay, ay, ay. Si hablamos de que, Perdón, sí, sí, si hablamos de que hay una educación virtual, estamos hablando de que están estudiando en su casa. Y usted me dice que ellos no cuentan con los equipos necesarios, significa que ellos no pueden recibir clases porque no tienen computadores, no sí, tienen... sí, sí estamos, ahí estamos, perdón. Claro. Sí, sí mismo. ¿Cómo evidenciaron eso? Por lo que se les ha llamado en todo este tiempo que empezó la pandemia, se les ha llamado y nos han dicho, por ejemplo, no tenemos internet, no tenemos computadoras. Ya, puede ser un pretexto de la persona o cómo es que evidencian, porque evidenciar es, yo qué sé, ir a la casa y comprobar, si me refiero, no que alguien le diga. Estimado Carlos, bueno, yo formo parte de este grupo y yo creo que nosotros hemos evidenciado porque en ciertas ocasiones el docente al ser fiscal ha tenido que movilizarse a los hogares de los estudiantes. Ya, Entonces, por la estabilidad económica que muchos de los hogares tienen, los recursos económicos no son suficientes para que ellos puedan contar con la tecnología necesaria para perfecto. cumplir con las clases virtuales. Entonces eso hay que ponerlo acá, por favor. Se ha evidenciado a través de este periodo de estudios y con las visitas esporádicas domiciliarias de los docentes hacia los estudiantes, entonces ahí sí lo podemos poner el detalle de cómo evidenciaron, ¿de acuerdo? Eso es necesario poner. Listo. Que en la unidad educativa, en esta época de emergencia sanitaria, con los estudiantes no se ha logrado avanzar contenidos adecuadamente porque se ha implementado educación virtual. Ok. Siendo por Bueno, parte ya le corrijo las de la faltas. docencia, de la tecnología, de la educación física. Siendo, ¿y cómo han solucionado eso? ¿Cómo han logrado terminar los ciclos escolares? Bueno, lo que pasa también es que en esta época de pandemia el ministerio ha implementado el currículum priorizado, entonces como docente se ha tratado de cubrir los conocimientos en base a hojas de trabajo, digamos la parte general, más no desglosando quizás respondiendo a 100% a las dificultades que presentan los estudiantes en la parte académica, quizás de forma general. ¿Qué significa hojas de trabajo? Bueno, en la hojita de trabajo se establece el tema, se establece una pequeña explicación de cómo el estudiante tiene que ir resolviendo las diferentes actividades. Claro, pese a esto también el docente lo que ha hecho es, digamos, facilitarle el número de teléfono de nosotros. De pronto, si los estudiantes tienen alguna inquietud, ellos puedan escribirnos o llamarnos para poder responder a las inquietudes que ellos tengan. O sea, es lo máximo que se ha logrado hacer con ellos. Qué complejo, ¿ah? O sea, sí es bastante complejo, sobre todo en la parte rural. Claro. Ok. Muy bien. ¿Preguntas? Ya, a ver, vamos. Las preguntas. ¿A quiénes? ¿No? A los estudiantes de la Unidad Educativa Carlos Larco Hidalgo. ¿Por qué? Porque influye No, la ausencia de la tecnología. no. Las preguntas de investigación, ¿cuáles son? Las preguntas de investigación. Vámonos a las preguntas de investigación. Ya, pero lo que pasa es que necesitamos saber si estamos bien porque nosotros pusimos así, de esta manera, quién, por qué, cómo, y acá desarrollamos estas preguntas. Es que el qué, por quién, cómo ya está respondido arriba. Por eso les decía que vamos a las preguntas de investigación. Ya. ¿Qué inconveniente ha presentado la ausencia de la tecnología en el tiempo de COVID en los hogares ecuatorianos? ¿En qué En medida los el tiempo? hogares ecuatorianos, ¿por qué le pone los hogares ecuatorianos y el estudio de su unidad educativa? Ya, listo. Exactamente.
¿En qué medida el tiempo de ocio junto al espacio no controlado afectan el rendimiento académico de en estudiantes de los diferentes niveles educativos? ¿Ya? La realidad del entorno urbano y rural, ¿en qué No, medida? perdón. ¿Por qué le pone tiempo de ocio si el problema que usted tiene está enfocándolo en la parte tecnológica? Esta le cambiamos entonces. No sé si me entiende. El problema de ustedes no es el tiempo vacío que tienen los chicos, sino el problema de acceso a la tecnología, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, deberían concentrarse en ese aspecto, porque al evaluar el tiempo de ocio, estamos enfrentando otro problema. Entonces, esa pregunta no le veo congruente. Ya. Ya. Bueno, la realidad del entorno urbano y rural, ¿en qué medida sus diferencias de infraestructura, equipos, conectividad han dificultado el tiempo de dedicación a actividades académicas? No le pongo en qué medida, porque en realidad el entorno cultural, ¿en qué medida se diferencia en infraestructura? No le pongo en qué medida, sino existe. No existe, sino ¿qué problemas de infraestructura? ¿Perdón? ¿Qué problema? ¿Qué problemas en la infraestructura? Ahí sí viene lo demás. ¿Sí? ¿Qué problemas en su infraestructura? Coma, equipos, ahí sí. ¿Ya? Porque o sea, usted lo que tienen que averiguar es qué problemas hay. Sí, es verdad, no tienen acceso a todo, pero a qué más, a qué sí, a qué no, qué es lo más común, o no tienen computador, o no tienen teléfono, o no tienen tablet, o no tienen internet, qué es lo que más problemas hay para ir estratificando eso, ¿no? Ya. El aumento de los casos de deserción escolar es debido al acceso de equipos tecnológicos o a la migración forzada en sus lugares de origen. Perfecto. La condición económica de cada una de las familias ha afectado en el acceso a la tecnología. Perfecto. La ubicación geográfica de los hogares ha influido en el acceso a la tecnología. Perfecto. Los recursos didácticos gamificados utilizados son acompañados en su realización con el entorno familiar. No, no, eso no eso ya es adicional. No. Listo. Ahí le puede dejar. Ya. Con esas 6 está bastante. Ahora, en la concreción del problema y datos, nosotros aquí estamos haciendo, no sé si estamos bien en todo esto. Veamos. Dice, en Ecuador solo el 37% de los hogares tiene acceso a Internet, lo que significa que 6 de cada 10 niños no pueden continuar sus estudios a través de plataformas digitales. La situación Eso, ¿de dónde tomaron? Gaby, Viviana. ¿Mm? ¿De En la dónde parte, tomaron estos datos? en la parte inferior del documento está citado el link de donde se copió. Es una investigación realizada por la UNICEF. Ujú. Entonces pongan la referencia, por favor, ¿no? Si saben cómo citar fuentes. Sí, Entonces ahí pónganle. ya. Bueno, ya le ponemos aquí. Ajá. Listo. Y entonces la situación es más grave para los niños de zonas rurales. Solo el 16% de los hogares tienen este servicio. No obstante, en el país se sospecha bajo las experiencias adquiridas por los docentes en casi 2 años de pandemia que las dificultades de conectividad son un problema constante y frágil para la adecuada forma de impartir clases de manera híbrida, como ha planteado el Ministerio de Educación. Sin embargo, a pesar de las asistencias presenciales que se ha marcado con la aprobación del PICE de las instituciones educativas, se percibe que la educación virtual y ciertos aspectos de esta se mantendrá en el sistema educativo.
Lo que plantea el Estado, padres de familia, estudiantes tendrán que ir adquiriendo mejores habilidades y compromisos para que este modelo de educación funcione y no se vuelva a las prácticas anteriores. Y no Ya, se vuelva. Ana, perdón. A ver, dice, mejores habilidades y compromisos para que la educación funcione y no se vuelva a las prácticas anteriores. ¿A qué se refiere con que vuelva a prácticas anteriores? Vivi. ¿Mm? En esta parte está enfocado algo en que quizás anteriormente la mayoría de escuelas ecuatorianas no utilizaban la tecnología. Ujú. Entonces ahora lo que se busca es, bueno, ahora la pandemia nos obligó, ¿no? Yo creo que más de un profesor a integrar la tecnología para poder llegar de mejor manera con el conocimiento a los estudiantes. Entonces lo que ahora se busca es que esa parte de la tecnología se mantenga. Ya, pero dice, no vuelva a las prácticas anteriores. Más bien, debemos regresar a ciertas prácticas anteriores. Bueno, sí. Mejores habilidades y compromisos para que la educación funcione. Nada más, hasta que la educación funcione. Porque lo que tenemos que hacer es pasar la pandemia, regresar, ya regresamos, ¿no es cierto? Ya estamos regresando a la presencialidad. Y eso significa regresar a ciertas prácticas anteriores. Que además hace falta en algunos casos. Disculpe, Carlos, una consulta. Dígame. En este caso que dice que se vuelvan las prácticas anteriores, disculpa, no sería que se hibriden las dos, Exactamente. ¿no es cierto? Por eso le dejo el tema de que mejor en que ir adquiriendo mejores habilidades, como dice ahí. Ok, Por eso solamente déjenlo ahí. ok, gracias, Carlos. Ya, entonces aquí citamos nuevamente a Ana Bolonen, especialista en educación UNICEF, Ecuador. Cuenta cómo se pueden utilizar estos mecanismos y otras herramientas para asegurar que los niños continúen aprendiendo dentro de este contexto. ¿Ok? Una de las inquietudes por parte del Ministerio de Educación y la comunidad educativa es que la educación no se detenga debido a la emergencia sanitaria. Eso supone un reto y una oportunidad para repensar la educación y plantear propuestas y otras formas de enseñar. Muy bien. Un tema de interés constante que se ha planteado en la sociedad de información basada en la web 2.0, donde la inmediatez de información es constante tanto para la exposición y exposición de contenidos desde el grupo social, que por diferentes circunstancias no adquirieron habilidades en el manejo del interfaz del sistema operativo y hardware, que fue muy persistible en épocas de pandemia por parte de padres de familia y docentes, que de cierta manera se vieron obligados a romper con sus antiguas prácticas el uso de la tecnología en su vida cotidiana para insertarle en actividades académicas en beneficio de sus familiares y estudiantes bajo su cuidado. Ok. Es ahí que el Ministerio de Educación toma iniciativa de manera forzada para solucionar este inconveniente de manera progresiva, dando acceso a plataformas para la capacitación de docentes, pero deja de lado a un sector sumamente importante que de la educación, que es los padres de familia y el núcleo familiar, lo que conlleva que hasta los momentos actuales de falta de vigilancia para la realización de las tareas académicas sea un inconveniente para la adquisición de aprendizajes, percibiendo esto en grupos familiares donde el padre de familia a cargo trabajan en largas jornadas de trabajo para solventar las necesidades económicas del hogar, lo que conlleva a indicar que esta situación da la desigualdad de oportunidades desencadenada en una equidad de oportunidades de acceso a los recursos. Ok. Por otro lado, la educación virtual planteada en el Ecuador desde una concepción de premura se ha visto involucrada en constantes modificaciones del método del currículo, prácticas, recursos, espacios para que se puedan desarrollar dentro de una subnormalidad debido a una emergencia sanitaria. Entre estos, la inasistencia constante de los estudiantes, la mayor parte de los inconvenientes en cuanto a tema de conectividad fueron solucionados por los propios hogares en un esfuerzo económico constante, que hasta los momentos actuales se sigue sustentando. Esto conllevó a la disminución de contenido y horario de inasistencia a clases, que de cierta manera tiene repercusión para el avance de manera concatenada del aprendizaje, pues muchos de los métodos planteados fueron ejecutados sin una previa asimilación de los estudiantes. Cuidado con la redundancia de palabras, ¿no? De acuerdo. Ya. No podemos dejar de mencionar las vicisitudes que provocó
la emergencia sanitaria, las cuales fueron el cierre masivo en las instituciones educativas a nivel nacional, el desarrollo del currículum para la emergencia, la pérdida de empleo de muchos padres de familia, aumento de tiempo de ocio y disminución de actividades académicas, siendo este conjunto una problemática que no ha terminado y que se siente para el desarrollo de actividades en beneficio de la educación. Demasiado. Eso ya sabemos que es un contexto general, no vale la pena repetirlo. Listo. Esto conlleva que muchas instituciones educativas han sido abandonadas en su totalidad, tanto por el Ministerio de Educación como también el Comité de Padres de Familia, siendo el segundo uno de los más importantes. No, no, nada de eso, porque no es su realidad. Tiene que ponerse en el contexto de su institución. Esto ya es general. Eso ya es general. Bueno, todo este párrafo es de la infraestructura de No, la no, escuela. por eso, Y- pero, o sea, póngale control Z de nuevo. Pero usted dice, esto conlleva que muchas instituciones educativas han sido abandonadas. En el caso de ustedes, ¿fue abandonada? Sí, porque está bien deteriorada la institución. Entonces, Entonces concéntrense en ustedes. Esto ha ya, provocado que esta institución haya sido prácticamente abandonada. No o sea, no le pongan como muchas, sino, o sea, el estudio es hacia ustedes, ¿no es cierto? Entonces, véanlo claro, en el contexto interior. ya listo. Ya. Hasta ahí esa parte. Ok, miren. Toda esta parte que usted me acaba de leer, esa es la contextualización del problema. Es lo primero que tiene que estar. ¿Sí? Es la definición del problema, no es la definición, es el enunciado del problema general. Todo ese texto tan largo. ¿Sí? Es un texto largo, pero está aceptable. Luego de esto van las preguntas de investigación. Y luego se concreta el problema. ¿Sí? Ya. Entonces, si quiere, va dividido en tres partes. Primero, la parte general, que es esta. La parte general del problema, que es esta. Segundo Ya. punto, las preguntas. Y tercero, la concreción del problema, que es lo primero que usted puso. Listo. ¿Ok? Entonces, Ya. así tiene que estar. Eh, ya, ¿qué más? Ahora el tema es lo que le veo que es al final, el uso de TICs en instituciones educativas, o en este caso el uso de TIC en la institución educativa de carácter rural, de una emergencia sanitaria de la ciudad de Sangolquí, de la unidad educativa Carlos Larco Hidalgo. Pero es que está mal. Dice, el uso de TICs en instituciones educativas de carácter rural. Y luego Ahí le estamos. concreta en la que es Carlos Larco Hidalgo. Sí, sí, en eso sí estamos bien. El uso de TICs, a ver, el problema lo están enfrentando más hacia los alumnos, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Claro, son O sea, porque este problema de las TICs, en cuanto a los nativos digitales y los migrantes digitales, si hay una brecha, en cuanto en docentes, de ejemplo, pongamos que Sí, no tienen conocimiento de tecnología. Ajá. pero el problema ustedes lo están enfocando a los estudiantes, porque Y no, en el aspecto educativo, ajá. O sea, por el supuesto, o sea, impacto. si hablamos de antes, hablamos en el aspecto educativo, por supuesto. Pero estamos entendiendo que es a los estudiantes, ¿no es cierto? El problema donde ustedes se dirigen, no a los docentes, ni a la institución, ni a los papás, sino lo están enfocando en los estudiantes, porque no tienen los suficientes recursos para poder enfrentar este cambio, ¿no es cierto? Así es como lo plantearon. Sí, exactamente, está enfocado a Entonces estudiantes. el tema tiene que estar enfocado hacia lo mismo. El uso de las TICs en los estudiantes de la unidad educativa, el uso de las TICs en la unidad educativa. ¿Sí? Y su problemática en el desarrollo académico o desarrollo académico. ¿Sí? Ahora, ¿en qué tiempo?
¿En cuándo? ¿En qué momento? Porque hay que definir un espacio de tiempo. ¿En el año pasado, en el presente año, en los 2 años? 2020-2021. Pregunto, ¿en qué momento van a hacer ustedes el estudio? Ya, ya le vemos entonces. ¿Sí? Nos falta Entonces, solamente poner el tiempo, me dice, ¿no es cierto? claro, porque miren, acuérdense que tienen 4 elementos que tiene que cumplir el tema. ¿Sí? Uno de esos es el tiempo. Y aquí tiene que estar definido. Tiene que, ¿se acuerdan? En las diapositivas vimos en los ejemplos de temas poníamos entre paréntesis, la característica que debe cumplir y que va cumpliendo. Lo mismo hagan aquí. Ya. ¿Ok? Ujú. Con eso estaríamos. Ya, listo. Ya le corregimos. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. ¿Quién más, por favor? ¿Nadie más quiere presentar? Ya le comparto. Muy bien. Bueno, nosotros ya lo que es las preguntas, como ya las que se eliminaron, ya están delimitadas. Igual lo que tenemos ahorita solo es el tema de investigación, el A que ver, nos manda a hacer. pero podemos ver las preguntas de lo que veo. Ah, ya. Hay bastantes. ¿Cuántas están? 2, 4, 6, 8. Demasiado. Bueno, porque teníamos como 15, entonces ya aquí quedaron la mitad, ya casi 8. Ya. Ya milita, o sea, bueno, ya le vamos a limitar más. Una pregunta que tal vez sería esta, de la creo que todavía faltaba. ¿Cómo motivar a los padres? No. Y representantes, no. El cómo motivar ya es un resultado de acción de la investigación que se va a hacer. Lo que nosotros tenemos que Entonces, saber no vamos a saber cómo motivar. Cómo motivar lo tiene que hacer la institución educativa, pero no como resultado de la investigación. ya. Entonces esta ya la eliminamos. Sí. ¿Qué problema origina la falta de responsabilidad de los padres en el proceso? ¿Qué consecuencias produce el cambio de trabajo presencial? Sí. ¿Cómo fue la relación entre docente, estudiante y familia? ¿Cuáles son las necesidades de las familias? ¿Cómo es el aprendizaje de estudiantes con familia que tienen inclusa? ¿Cómo influye el proceso de aprendizaje con padres que no son nativos digitales? ¿Cómo orienta el docente al estudiante la falta de responsabilidad igual? No sé si valga la pena poner la falta de responsabilidad, porque muchas veces no es de responsabilidad, sino falta de conocimiento, la falta de acompañamiento le pondría ahí. Igual en la primera, ¿no? La responsabilidad puede ser uno de los factores en la primera pregunta. ¿Qué problema origina la falta de responsabilidad? Dice, ¿no? La responsabilidad sí puede ser un problema, pero no necesariamente para todos. O sea, ¿qué tan responsable puedo ser en el acompañamiento tecnológico si yo no conozco? Pero lo que hacíamos es que, bueno, por la falta de poder puede hacer muchos factores, ¿no? Por ejemplo, conocíamos la falta del trabajo, lo que no comprenden los padres, no manejan la tecnología. Por eso. Hay muchas cosas más, otros factores que dan dentro de la responsabilidad. Eso no era nuestra idea. Sí, pero a ver, que los papás no tengan tiempo porque tienen que trabajar para sacar a su familia, no es una irresponsabilidad. Es una Sí, situación. buenos días. No sé si tal vez ahí podría ir la falta de compromiso, problemas. O sea,
A ver. O Carlos, tal vez se le puede poner la falta de acompañamiento de los padres en el proceso educativo de los hijos. Sí, a eso voy, pero yo voy a otra cosa. ¿Qué tipo de problemas tienen o cuáles son las razones por las que los padres de familia han dejado de acompañar o no acompañan adecuadamente en el proceso educativo de los hijos? ¿No sería primero una pregunta así grande como esa? ¿Sí me entiende? Sí. A ver, ¿qué problema se origina? ¿Cuáles son las razones por las que los padres de familia han dejado de acompañar? Primero. Entonces ahí sí podemos ver si hay responsabilidades, si hay trabajos, si hay falta de conocimiento tecnológico. ¿Sí? Ahí podemos ver qué tanto de lo uno de lo otro es más. ¿Cómo incidió la falta de responsabilidad de los padres de familia en el proceso de aprendizaje? Igual en la detección del problema, ¿no? ¿Cómo incidió la falta de acompañamiento en la determinación del problema? Porque si no estamos dando un calificativo a todos los papás. Les falta responsabilidad, no necesariamente. Ya. No sé, a mí se me ocurre, ¿no? ¿Qué sería el tema entonces? Si yo soy un papá que se graduó apenas en el colegio y mi hijo está estudiando química, yo no sé nada de química, ¿cómo le puedo acompañar? Sentarme al lado. ¿No es cierto? Porque estamos hablando, ustedes están hablando de educación básica superior de la institución educativa del Señor de María. Estamos hablando de la básica superior. Y sabemos muy bien que no todos los papás conocemos lo que están estudiando los hijos en ese nivel. No les podemos acompañar en todo. Ok. Entonces ahí quedaría más concreto esto, ¿de acuerdo? El problema, entonces también tendríamos que modificarlo. El tema de investigación. El rol de acompañamiento cambiaría. El rol del acompañamiento, sí. Las familias de los el rol del acompañamiento de las familias de los estudiantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje de tiempo de. Perfecto. Ya. Hasta Ahora allí, entonces, en el tema tienen que definir las 4 partes, ¿no? ya. Por favor. Ya le hago eso. Perfecto. Ahí quedaría como que listo eso. Gracias. A usted. Muy bien. ¿Quién más alzó la mano? Yo le había solicitado, estimado Carlos. Franklin, por favor. Gracias. Ya, en nuestro caso, ya nos había revisado el tema, el problema y preguntas. Perdón, los grupos anteriores, nos está faltando la justificación. Sí, eso quería comentar. Ya, entonces, nos había revisado las preguntas de investigación y quedamos para el día de hoy presentarle el tema, así como la justificación. Entonces, quiero... Perfecto. Ya, el tema que hemos revisado está relacionado a los factores asociados a la deserción escolar.
y su impacto en el proyecto de fortalecimiento de acceso permanente y titulación con énfasis a la inclusión a lo largo de la vida en la Unidad Educativa República de Rumania durante el periodo escolar 2021-2022. Hágame acuerdo. ¿Qué significa a lo largo de la vida? Forma parte es un proyecto de educación para adultos, ¿Ya? para los que tienen escolaridad inconclusa. Ah, ya. Sí, entonces el nombre completo es Proyecto de Formación de Acceso, Permanencia y Titulación con énfasis a la inclusión. Y este proyecto lo maneja también la Unidad Educativa República de Rumania. Ya. Ya, en la justificación la hemos... Hay que ponerle eso, ¿no? Las 4 características. Ya, o sea, va completo. O sea, hay que poner las características para determinar si cumple o no cumple con la normativa de que sea un tema aceptable. Sí, en este sentido, perdón, repito, solo quiero revisar aquí el detalle. Sí, en ese sentido se ha considerado esta primera parte que corresponde a factores asociados a la deserción, Es la parte teórica. que tributa a lo temático. Exactamente. Ya, entonces, y lo temporal, en este caso sería el proyecto y en el tiempo en el periodo escolar. Ajá. Entonces, desde ese punto de vista lo habíamos considerado, lo temático y lo temporal. Hay que ponerle, por favor, ¿sí? Aquí debo especificar, perdón, no entiendo. Aquí debo especificar, a un lado, desglosarlo. Como pusimos en los ejemplos de las diapositivas. Un Ya, paréntesis y ver a qué se refiere esa parte, esa frase. Ya, correcto. Entonces, eso Muy bien. lo señalo. En la justificación hemos descrito lo siguiente. La presente investigación pretende responder a un fenómeno de deserción escolar identificado y no atendido pre, post y post pandemia COVID-19 en el proyecto de educación acelerada de la Unidad Educativa República de Rumania, con la finalidad de investigar los factores asociados a la deserción, documentar la información y presentar conclusiones, por lo que resulta muy conveniente para la toma y implementación de... Implementación. Aquí hay que poner la letra. Implementación de plan de sección. La preocupación del Estado está dirigida a proporcionar espacios educativos para personas con escolaridad inconclusa. Los estudiantes pueden acceder a la educación superior, mejorar las condiciones laborales, una profesionalización técnica que aporte a la matriz productiva del país. Sin embargo, este objetivo está condicionado por la deserción estudiantil, que por varios factores se ven obligados a postergar su formación académica. Mediante la recolección de información, procedimientos teóricos y metodológicos que brinda la investigación científica, se busca identificar los reales motivos que inciden en la deserción escolar de los estudiantes adultos, con la intención de mitigarlos, así como socializar los resultados que puedan ayudar a la toma de decisiones de otras instituciones educativas. Sin duda alguna, los beneficiarios directos de este trabajo serán los estudiantes, ya que las conclusiones ayudarán a mejorar la respuesta institucional mediante la toma de decisiones institucionales. Bueno, aquí habría toma de decisiones, ¿cómo sería? Los docentes, la presencia de estudiantes estabiliza la plaza de trabajo y por otro lado, los beneficiarios indirectos será la misma comunidad, ya que una población bien formada tributa a mejorar las condiciones de vida de la comunidad y por ende del país. Muy bien. Muy bien. Igual, cada párrafo hay que identificar de acuerdo a lo que pusimos en la última diapositiva. Ya. ¿Cuál es el beneficio social? ¿Cuál es el beneficio técnico, teórico? ¿Sí? Ya. Metodológico. ¿Ok? Listo. Para que esté totalmente identificado. Ok. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Eso está muy bien. Ok, ¿qué más? Ya. Les pido una interrupción de unos minutitos, 3 o 5 minutos nada más.
Tengo que tomar una medicina y enseguida retomamos, por favor. Bueno, perdón. Muchas gracias. ¿Qué más desea presentar? ¿Algo en su trabajo? Bueno. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer ahora es ya fijar objetivos. Objetivos bien claramente con esto, ¿no? Miren, nosotros, si planteamos bien el problema de las preguntas y lógicamente con eso el tema, los objetivos van a ser totalmente fruto de las preguntas, del problema. De ahí van a ser. ¿Sí? Y mucho, o sea, el general o el específico.
Vamos a compartir. Muy bien. Entonces entendamos lo que es eso, ¿no? ¿Qué es un objetivo? Esta definición de objetivo también parte del latín, que quiere decir lanzado hacia adelante. En términos generales, ¿no? Podemos decir que es aquello que estamos y queremos ver hacia adelante. Es aquello donde se dirigen las acciones de manera mucho más planificada, más concreta. Entonces, el objetivo de una tesis responde a lo que se pretende alcanzar en la investigación y en función del problema detectado. Todo va relacionado, ¿no es cierto? Entonces, ¿a dónde queremos llegar con esto? ¿Cómo cómo lo queremos establecer nosotros con esto? De acuerdo a lo que el problema en sí nos dirigió. En los objetivos, entonces, constituye para la tesis el para qué. El problema es por qué. ¿No es cierto? Por eso ponemos la justificación incluso. ¿Por qué hacemos eso? Aquí es el para qué. ¿Hacia dónde queremos llegar? Nos refleja un alcance, nos determinan como suele decirse, la luz al final del túnel de los resultados que queremos tener. Están, por lo tanto, directamente vinculados al problema planteado. El problema es una pregunta que queremos responder, ¿no es cierto? Aunque se requiere una respuesta. Los objetivos, en cambio, son afirmaciones a los que queremos y vamos a alcanzar. Pues la pregunta nos dice, ¿por qué la gente en esta institución educativa se retira tanto en un porcentaje alto de clase? Es el problema. Y el objetivo, en cambio, nos dice es, ¿por qué? O sea, ya es preguntarnos, ¿qué pasa? Es, ¿qué queremos saber para eso? ¿Qué debemos determinar para eso? ¿Sí? ¿Qué efectos tiene eso en el proceso del desarrollo de una institución? Esos objetivos se lo desarrollan, se lo contextualizan de una manera afirmativa en base a las preguntas iniciales que tuvimos. Son fines alcanzables por eso, ¿de acuerdo? Entonces es trasladar la pregunta a un fin alcanzable que queremos lograr. Por ejemplo, si el problema es lo que no se conoce acerca de la realidad, el objetivo es lo que se espera llegar a conocer de esa realidad. ¿Sí? No conozco algo, entonces yo espero conocer parte de esa realidad para poder tener una respuesta a lo que me planteé inicialmente. Entonces, a cada pregunta que nosotros hemos manejado, tanto en la parte general del problema, de la concreción del problema, que constituye el problema de investigación, como a todas las preguntas básicas que lo desarrollamos, que lo desmenuzamos, corresponde un objetivo. Cada pregunta le corresponde un objetivo. Entonces tenemos objetivos general y tenemos una serie de objetivos específicos. Un objetivo general. No podemos tener más. ¿Sí? Y varios objetivos específicos. ¿Cuántos objetivos específicos? Bueno, como preguntas tengamos. Lo ideal entre 3 y 5. Para hacerlo mucho más manejable. Ahora, también hablamos al comienzo del tema de procesos, ¿no? Entonces, nosotros queremos llevar al objetivo general. Pero para llegar a este objetivo general, tenemos que dar pasos de cumplimiento en un proceso formal. Ese proceso nos da el objetivo específico. Si nosotros tenemos
5 pasos que dar, tenemos 5 objetivos específicos. Si queremos subir a este piso de acá y tenemos 5 escalones, primero tenemos que completar el paso al objetivo específico 1, para luego al 2 y luego al 3. El 1 es consecuencia del otro. No debemos saltarnos de eso porque vamos a tener problemas. Y vamos a tener información no adecuada, incompleta. Entonces, por eso hablamos de proceso, ¿no? Y los objetivos específicos tienen que estar determinados en función de esos procesos. A ver si ustedes me dicen, ¿cuál es el primer elemento que nosotros habíamos puesto que necesitamos conocer en un proceso de desarrollo? Para el proceso de investigación, ¿qué es lo primero que debemos conocer? Para hacer el problema, para determinar el tema, ¿se acuerdan? Dijimos, lo primero que tenemos que conocer es algo de la parte teórica anterior. Necesitamos conocer eso, ¿no es cierto? Necesitamos saber tener conocimiento anterior para poder avanzar con un proceso de investigación. Ese conocimiento anterior puede ser una base de conocimiento que tengo, pero que además tengo que profundizarlo a través de la consulta, a través del averiguar con expertos y de análisis diversos que tengo que cimentar ese conocimiento previo para poder continuar con el proceso de investigación. ¿Se acuerdan? ¿No sería ese entonces el primer objetivo específico de pronto para la mayoría de nosotros? Tener el conocimiento previo adecuado con el cual partir para continuar con el proceso de investigación. Debería ser, ¿no es cierto? Porque ese sería el primer paso dentro de este proceso. Si no conozco, lo va a hacer como voy a continuar con lo demás. Entonces, ese objetivo general que se expresa de forma afirmativa en respuesta al problema como vimos, es el propósito central de la investigación, es el todo de la investigación. Y da cuenta de manera amplia el nivel de conocimiento que se desea alcanzar. ¿Sí? Y mientras que los específicos se desprenden como pasos intermedios, como lo había dicho dentro del proceso que se debe hacer, o partes de un proceso, para alcanzar el objetivo general. Si es que yo en el desarrollo de la investigación, uno de los objetivos específicos yo veo que no lo voy a poder completar totalmente, porque es dable que eso pueda pasar, significa que el objetivo general tampoco va a ser cumplido totalmente. Ya de entrada lo sabemos. ¿Sí? Entonces, cada objetivo específico es una meta concreta. ¿De dónde sale? De las preguntas de investigación. ¿Sí? Y nos va a dar la respuesta de forma acumulada y de forma paulatina de la concreción de una pregunta con respecto a la siguiente. Es decir, no puedo responderme a esta pregunta si primero no me respondí la anterior. Lo mismo en el objetivo específico, ¿no? Entonces, el problema genera el objetivo general. El problema general genera el objetivo general. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿qué problema general dice aquí? ¿Qué usos? Estamos hablando de un barrio de Quito, una zona compleja, que dice, ¿qué usos y apropiaciones realizan los habitantes del barrio La Mariscal de Quito en los espacios públicos urbanos del barrio? Se quiere ver un tema de análisis y estudio de ordenamiento. ¿Cuál sería el objetivo general? Reconocer los usos y apropiaciones que los habitantes del barrio La Mariscal de Quito realizan en los espacios públicos urbanos del barrio. ¿Sí? En el primer caso nos está diciendo que hay un problema que tenemos que responder. En el otro caso nos dice la respuesta a dónde quiero llegar. Y dentro de esto se pueden presentar o se presentan 3 preguntas bases o pequeñas que nos llevan a tomar acciones anteriores para poder cumplir lo determinado en lo general. Primero dice, ¿de qué modo las actividades relacionadas con turismo redefinen los espacios de uso
público del barrio. ¿Sí? ¿Qué es lo que se quiere conocer? Es determinar el modo en que las actividades relacionadas al turismo redefinen los espacios de uso público del barrio. Entonces, ¿qué de esos espacios están determinados al turismo? Otra pregunta dice, ¿cómo se realiza la negociación de los territorios? Y dentro de esa negociación, ¿qué facilita o impide el acceso a esa utilización? Eso nos lleva a un objetivo, analizar. Fíjense, ¿no? Pero fíjense cómo se va poniendo con un verbo infinitivo de acción a cada una de las cosas. Analizar cómo se realiza la negociación de los territorios que facilita o impide su acceso. ¿Sí? Y la otra pregunta dice, ¿qué modos de relación, integración y distinción existen en estos espacios? El objetivo es establecer cuáles son los modos de relacionarse, integrarse y distinguirse en estos espacios. Sí, las preguntas se terminan en acciones. Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir aquí? La primera, la descripción de la situación problemática. La formulación del problema. Que viene a ser eso. Una vez hecho eso, la declaración de la intención de resolver el problema, es la concreción del problema que se transforma en el objetivo general. Luego la declaración de lo que se pretende lograr para alcanzar el objetivo general, que son los objetivos específicos. ¿A través de qué se da esa declaración? De las preguntas. ¿Sí? Bueno. Entonces, ya, perdón. Hay errores frecuentes en la formulación de los objetivos, así como se dan errores en la formulación del tema y los errores de la formulación de las preguntas, de los problemas. Uno es fijar más de una meta por objetivo. Cuidado con eso. Por ejemplo, en este dice, definir el perfil de los voluntarios que participan en la ONG X y jerarquizar los canales de comunicación que tienen entre ellos. Fíjense que habla de dos cosas. Definir el perfil y el otro, jerarquizar los canales de comunicación. Tiene dos metas. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es dividir eso. No podemos poner las dos juntas. Primero porque la una, si no se cumple, le va a arrastrar a la otra dentro de un manejo del objetivo. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a determinar si se cumplió o no se cumplió el objetivo? Y además requieren estrategias diferentes de manejo, ¿no? De indagación. Cada una tiene su propio esquema y sistema de investigación, su propia herramienta. Entonces, ¿cómo vamos a poder determinar eso? Perdón. Si tenemos dos en una sola, tiene que ser diferente. El otro error es confundir los objetivos con actividades o procedimientos. ¿Sí? Una cosa es que queremos lograr algo y otra cosa es el cómo hacerlo. Los objetivos son expresiones del problema científico. Y son independientes de la estrategia que se use para poder encontrar esa información. El mismo objetivo puede alcanzarse en diferentes actividades o procedimientos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, entrevistar a los docentes de la escuela no es un objetivo, es una actividad. Entrevistar, no es conseguir, ¿sí? Es una actividad propia de una tesis.
cuyo propósito va a ser identificar los rasgos distintivos de clima social de la escuela. A eso ya es un objetivo. ¿Sí? Hay una diferencia bastante grande, pero en el desarrollo del enunciado podemos confundir. Los objetivos responden a la pregunta de qué queremos lograr, no qué queremos hacer, ni cómo queremos hacer. ¿Sí? Otro error es confundir los objetivos del estudio con las aplicaciones que de él se derivan. Por ejemplo, plantear el objetivo, motivar a los trabajadores de la empresa manufacturera X. Igual, el motivar no es un tema de investigación, es un tema de acción. No tenemos que averiguar como investigadores por qué la gente está desmotivada. No motivar. La motivación es una acción del administrador de esa organización en función de los resultados que se encuentre y que se termine en el estudio. ¿Sí? Entonces, son dos aspectos diferentes. ¿Ok? Muy bien. Con esto, el siguiente trabajo es que ustedes puedan desarrollar el objetivo general y los objetivos específicos. Por lo tanto, quisiera que me expresen sus inquietudes para poder aclarar más sobre este paso. ¿O está bien claro todo? Bueno, entonces vamos a sustentar un poco más con esto de acá. Vamos a complementar con lo que dice el texto de acá, ¿no? Dice, el objetivo de investigación científica es lograr un enunciado que exprese lo que se quiere indagar. Ya lo vimos. Las características del objetivo, ¿cuáles son? Primero, que tiene que indicar los conceptos que van a ser estudiados. Segundo, indicar las dimensiones o variables que se van a medir. Tienen que ser medibles. Todo objetivo tiene que ser medible. De alguna forma. Señalar los resultados esperados. Es decir, tiene que ser real, ¿no? Tiene que estar en un contexto totalmente relacionado con la realidad. Definir el alcance o límite de la investigación. Tiene que ser alcanzable. ¿De acuerdo? Estos objetivos deben desarrollarse siempre en un verbo infinitivo que demuestre en acción. Así tienen que empezar. Tienen que ser posibles de lograr y de responder, por lo tanto, responder a la búsqueda de la investigación. ¿Qué adjetivos pueden ser? Por ejemplo, este señor Arias nos dice, pueden ser adjetivos a nivel exploratorio, por ejemplo, cuando vamos a hacer una investigación exploratoria. Conocer, definir, descubrir algo, detectar, estudiar, explorar, ¿sí? Sondear. Pueden ser un estudio de origen descriptivo, y ahí podemos poner acciones como analizar o calcular, o caracterizar, clasificar, comparar. Por ejemplo, estamos comparando
el nivel de los problemas de conocimiento en los sistemas informáticos pedagógicos por parte de estudiantes y docentes para mejorar. El cuantificar las cosas, describir, hacer diagnósticos, diagnosticar, examinar, identificar, medir, o puede ser de carácter explicativo. Tenemos que ampliar la explicación de las cosas, como comprobar, demostrar, determinar, establecer, evaluar, explicar, inferir, relacionar, verificar. ¿Sí? Entonces son objetivos, digamos, son palabras que nos indican acción que tiene que estar siempre, ¿no? ¿Para qué? Para poder determinar tanto los objetivos específicos como el objetivo general. Podemos resumir entonces, dentro de lo visto antes, que los objetivos para el método científico lo podemos resumir en que son alcanzables. ¿Alcanzables a qué? Al conocimiento de los fenómenos y predecir otros. Estos objetivos tienen que descubrir la presencia de procesos objetivos. Tienen que ser reales, concretos, ¿no? Y sus conexiones que para generalizar el conocimiento y demostrar el rigor necesario a partir de experimentos, es decir, tienen que ser reales, alcanzables, demostrables. Y acá, como dice, demostrar el esquema que concuerda a la estructura de la composición del del autor, es decir, tienen que irse relacionando entre los específicos uno con uno para lograr el general. Reconocer y aportar unas ideas del propio método científico. Alcanzar un conocimiento cierto de aquellos fenómenos que tienen lugar alrededor y predecir. Por eso hablamos de alcanzar, terminamos acción, lo que queremos lograr, ¿no? Entonces hay que predecir, facilitando los estudios a futuro. Estos objetivos pueden ubicarse, pueden determinarse en función de varias sujetos de investigación, que pueden ser personas, organizaciones, acontecimientos, áreas sectoriales de una sociedad, espacios, equipamientos, sociedades. Pueden alcanzarse todo eso. ¿Sí? Ok. Esta parte del diseño de la investigación, yo les voy a pedir que lo lean porque esto es un avance a lo que tenemos que ver luego respecto al marco teórico, marco metodológico. No lo vamos a ver en este momento en función general, pero por favor léanlo para poderlos nosotros desarrollar en la parte metodológica. ¿Ok? Bueno, esta es la parte de la clase de hoy. Yo quisiera retomar de las personas que entraron más tarde. Alguien que quiera revisar nuevamente, incrementando el tema de objetivos sobre el problema y sobre todo tema A, justificación, que es lo que solamente un grupo presentó. Como para retomar esto y poder aclarar cosas. Carlos, una consulta. Por favor, si nos puede volver a explicar así resumido cómo redactar la justificación, porque eso nos ha faltado redactar en el trabajo que le indiqué. Claro, con mucho sí. Pero para eso utilicemos mejor el material que vimos antes, pues, ¿no es cierto? Sí, era la última diapositiva de la clase anterior. Sí le vimos, pero no, se nos pasó el tema de la redacción de la justificación. Con mucho gusto. Enseguida les ubico el...
Ya. ¿Eh? Ok. Carlitos, disculpe, no sé si nosotros también podríamos compartir nuestro trabajo porque no compartimos al inicio, entonces no sé si nos puede ayudar con eso para compartir, a ver si es que hemos hecho bien. Sí, eso es lo que les decía que podemos aprovechar. Ya. Solamente entonces aclaramos esta parte. Ya. Fíjense, ¿no? Entonces, usted quería ver el ejemplo, pero el ejemplo básicamente está relacionado con esto. La redacción de la justificación tiene que tener, la justificación tiene que tener áreas de justificación. ¿Qué justifico? ¿Por qué justifico que es válido? Primero, por la conveniencia del trabajo. ¿Es conveniente o no? ¿Por qué? ¿Sí? Luego, la relevancia social que tiene ese trabajo. Relevancia social no quiere decir en el país, ni no necesariamente, sino en un grupo. El valor teórico que tiene en el desarrollo del conocimiento y la utilidad metodológica y práctica que se da en el proceso de desarrollo de la investigación. Estas 4 cosas son los elementos que debe tener para que sea justificable. Entonces, si quiere podemos ponerle y verle, ¿no? Dice, la presente investigación se justifica porque constituye una propuesta enfocada en mejorar la calidad científica de la revista Espergencia. Es decir, es una investigación que van a hacer para mejorar una revista académica en función de una metodología de desarrollo académico que se debe tener, que es el Latindex. ¿Ok? Entonces dice, en la calidad de la revista, teniendo en cuenta las características de presentación, fíjese aquí le dice, esa calidad de mejoramiento lo quieren hacer en función de la presentación, del contenido, de las bases y la gestión política editorial en función de características editoriales que propone Latindex, es decir, en función de algo. ¿Qué pasó? Ya. En función de algo. Entonces, primero, esto de aquí, ¿no? Este párrafo nos dice sobre la conveniencia de hacer esto. Quiero mejorar la revista. No me dice por qué necesariamente. De pronto pueden haber diferentes razones, ¿no? Para entrar en el mercado de mejor forma, para adquirir más prestigio académico, yo no sé. Pueden ser varias cosas, ¿ok? Entonces dice, en este sentido, otra vez, en este sentido, dicha investigación facilita la organización, pertinencia y viabilidad del proceso editorial de la revista, a partir de la implementación de acciones que sistemizan los procedimientos validados a tener en cuenta para optimizar los índices de calidad. Es decir, dice cómo va a desarrollar ese proceso de mejoramiento. Ello es beneficioso, fíjense lo que ponen en blanco, ello es beneficioso, además, porque mejorará el acceso de los investigadores potenciales y con ello la
representatividad y alcance internacional de la revista. Fíjese la relevancia social de eso. Más investigadores relacionados con esta revista. ¿Sí? Es la relevancia social. Luego le ponen, de la misma manera, el sistema de gestión editorial que se propone aporta los procedimientos teóricos, metodológicos y prácticos pertinentes, y ponen en blanco, que permiten la autoevaluación de la revista y el plan de mejora como aspecto cardinal previo a la inserción de las bases de datos internacionales especializadas a mediano y largo plazo. Eso me da el valor teórico. Me va a permitir mejorar el valor teórico, porque dice que va a primero una autoevaluación, eso me ayuda a mejorar. Hay un plan de mejora, de aspectos cardinales, es decir, en general de los 4 aspectos o de todos los aspectos de la revista, previo a la inserción de base de datos internacionales. Si hablo de bases internacionales, me diga que más gente va a entrar. Y voy a mejorar la parte teórica. Además, una vez alcanzado el objetivo general de la investigación, será de gran beneficio para todas las partes, especialmente a los colaboradores potenciales de la revista, porque sus publicaciones van a experimentar un mayor posicionamiento e impacto internacional, lo que facilitará el intercambio académico y la producción científica a todos los niveles. Eso me da otra vez una relevancia social y la metodología y la práctica que se va a desarrollar en función de lo que encontremos en la investigación. ¿Qué van a investigar? ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo lograr esto? ¿Sí? ¿Está más claro tal vez ahí? Sí, Carlos, muchas gracias. Ya, entonces es esos 4 aspectos, ¿sí? Que tienen que estar relacionados ahí. La justificación tiene que estar enfocado en esto. Gracias. Ok. Bueno, entonces, ¿alguien quería presentar? Ya, buenos días, Carlitos. Ya, le voy a compartir ahorita para que nos ayude revisando a ver si es que hemos hecho bien. Encantado, Elisa. Definición general del problema. Considerando los problemas que se presentan en la actualidad con la nueva modalidad del aprendizaje telemática, se pone en consideración las dificultades relacionadas con el impacto emocional que se ha presentado en los docentes de la unidad educativa Corel de la provincia de La Suay, Cantón Cuenca, durante el año escolar 2020-2021 en los tiempos de pandemia. En la actualidad, las situaciones emocionales de los docentes han tenido un fuerte impacto, ya que se ha podido evidenciar que la gran mayoría de docentes sufren de problemas emocionales debido a los cambios, exigencias y largas jornadas laborales que se ha dado en el ámbito educativo, cumpliendo con los lineamientos del Ministerio de Educación. Me interrumpo. ¿Por qué dice que hay situaciones emocionales? ¿Cómo, o sea, por qué? ¿De dónde saca esa? ¿Cómo puede asegurar? ¿En base a qué lo puede asegurar que eso se da? Bueno, nosotros habíamos conversado en el grupo y justamente hemos tenido una compañera de una institución, bueno, que ella no asiste porque tiene este tipo de problemas, tiene miedo a asistir a la institución por el COVID y piensa que se va a contagiar. Entonces, nosotros hemos decidido o hemos escogido esta temática porque hemos visto, hemos conversado con la compañera, entonces por eso elegimos esta temática. A ver, pero, yo no estoy entendiendo, porque de lo que estaba entendiendo, yo entendí que el problema emocional se daba por el manejo de las cuestiones virtuales. Buenos días, Carlos. ¿Me permite aportar un poquito sobre el grupo? Pues claro. Bueno, nosotros hemos visto que los problemas emocionales que se han presentado dentro de esta institución educativa y de otras instituciones educativas es justamente por esta cuestión de los cambios del trabajo de que se hacía antes en forma presencial y ahora es en forma virtual. ¿Cómo ha influido o cómo ha afectado emocionalmente en los docentes? Es porque no todos los docentes estaban en la misma capacidad en cuanto al manejo de los recursos tecnológicos, de las herramientas tecnológicas, y esto
se ha desatado desórdenes emocionales en los compañeros. También lo que manifestaba Elizabeth, hay compañeras en este caso que ya que presentan situaciones de vulnerabilidad, están ya dentro de la edad que es tomada en cuenta como personas vulnerables. Entonces, aparte de que les cuesta trabajar con los entornos virtuales, con computadoras y con herramientas tecnológicas, también esto de la cuestión de la edad o de de las enfermedades catastróficas ha desencadenado también problemas emocionales. Entonces, estamos enfocadas en lo que es el manejo de la tecnología, pero tampoco podemos dejar de lado esta cuestión del miedo que tienen las compañeras que presentan en el momento de asistir presencialmente a la institución. Entonces hay que poner eso. Considerando los problemas que presentan en la actualidad las nuevas modalidades de aprendizaje de demás, se pone en consideración las relacionadas con el impacto emocional que se han presentado en los docentes de la unidad. Ok. Eso está bien. Luego pone, en la actualidad las situaciones emocionales de los docentes han tenido, no le ponga un fuerte impacto, sino ha tenido un incremento. Un incremento en su presentación, en su incremento, en su forma, no. A ver, en la actualidad las situaciones emocionales de los docentes ha tenido un incremento, nada más. Ya, Un incremento, punto seguido. Ya. Consideramos debido a queremos enfocarnos a dos causas. No, consideramos que debemos enfocarnos a dos causas. Luego le mejoran la redacción, por favor. Ya. A dos causas. Coma, la primera, o dos puntos, la primera. A ver, que se refiere a los cambios en la metodología de trabajo al incorporar más elementos tecnológicos siendo en muchos casos no comprendidos o conocidos en su uso. Entonces ahí vemos, sí, es verdad. A mí me ha pasado eso. Les llego y terror, empiezo a sudar frío porque no puedo manejar la plataforma de la UTE. Ya se me acerca la hora de la clase y no puedo subir las cosas. Sí, me pasa. De acuerdo. Y segundo, el segundo frente, punto seguido, el segundo frente, se refiere al temor natural de ser sujetos de contagio. Sujetos de contagio. Ahora, problemas emocionales debido a los cambios y exigencias, largas jornadas laborales que se ha dado en el ámbito educativo, cumplidas desde el Ministerio de la Educación. Eso también, ¿no? Sujetos de contagio
que se suma, y ahí le pone lo de abajo, que se suma a las largas jornadas laborales que se dan, ¿sí? Que está en esta parte de acá. Ya, Entonces ahí les aborda a los dos. ¿Ok? ya, listo. ¿Qué más? Por esta razón. Ya, quedaría ahí, profe. Sí, ¿qué dice la última? Ya, es por esta razón que se ha considerado este tema para conocer cuál ha sido el impacto emocional que más se presenta en los docentes, ya que esto influye en el ámbito familiar, en la práctica profesional, afectando así el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Ok, de acuerdo. Preguntas de análisis. ¿Qué problemas emocionales ha presentado los docentes debido a los cambios y exigencias que se ha dado en el ámbito educativo por la pandemia? Perfecto. ¿Cómo ha afectado la pandemia en la práctica profesional de los docentes? Perfecto. ¿Cuáles han sido las incidencias de tener que aprender el manejo de determinadas herramientas digitales propias de la enseñanza telemática de un modo urgente? Perfecto. Bien está. Ya. Concreción del problema y datos. A pesar de que por norma general ponemos siempre el foco de atención en el alumnado, también es cierto que los docentes sufrieron un enorme impacto psicológico, laboral y emocional durante el último trimestre del extraño y complejo curso 2019-2020, así como durante el confinamiento. Ya. Las problemáticas con las que se encontraron los docentes cuando de un día para otro se comunicó el cierre de los centros educativos fueron, entre otras, las siguientes. Por un lado, supuso como para muchos hogares tener que conciliar la vida laboral y personal con sus hijos e hijas en casa y en ocasiones con un solo medio informático para una familia de varios miembros. Ujú. 2. La labor de un docente nunca termina, no tiene un principio ni un fin. Siempre hay algo que corregir, algo que modificar en la programación. A ver, Siempre, no le ponga tanto así. ya, La labor de un docente es constante. Nunca termina. Es constante. Siempre, siempre hay algo que corregir. ya, la labor de un docente es constante. Coma, siempre hay algo que corregir. Eso no. Ya. Esto de aquí también voy yo, profe. No. Siempre hay algo que corregir. Algo que modificar en la programación. Siempre hay algún curso de formación. Algún nuevo programa de innovación, una metodología que conocer. Algún software que probar. Esto hace que muchos docentes, ya sea por su pasión, el nivel de exigencia, su miedo a la crítica por razones, no sepan cuándo parar. Esta sensación ya es frecuente en situaciones normales y en periodo de pandemia se acrecentó en manera exponencial. No le ponga en el periodo de pandemia se acrecentó, nada más. No sabemos si es exponencial o geométrico, matemática, no sabemos eso. ¿En dónde, profe? En la parte final, Ya, a ver. ahí dice, esta sensación ya es frecuente en circunstancias normales, en periodo de pandemia se acrecentó, nada más. Corre de manera exponencial. Ya. Ya, ¿qué más? 3. Un gran número de docentes dedicaron muchísimas más horas de actividad laboral durante el confinamiento que de manera presencial, sin horarios definidos, unido al deseo de atender a todos los estudiantes y a sus familias, hizo que la dedicación fuese casi continua con pequeños intervalos de descanso. No, solamente póngale sin horarios definidos.
hasta atender a los estudiantes y sus familias, nada más. Ya. Tampoco en un proceso de investigación podemos victimizar las situaciones, ¿de acuerdo? Ya. Ya, la adaptación a la teleeducación, a ponerse al día con nuevas tecnologías y a la comunicación con los progenitores, produjo en muchos casos que se sobrepase ampliamente el tiempo lectivo en casa, lo cual supuso un periodo de estrés continuado para una gran mayoría. Por otro lado, Ok. ya. Por otro lado, algunos docentes tuvieron que formarse de manera precipitada en el uso de nuevas tecnologías para adaptarse a un contexto de educación telemática, ya que sus conocimientos eran los elementales para la educación presencial. Ya. 5. En lo que respecta a los equipos directivos, sus miembros sufrieron y padecieron una compleja situación laboral y emocional. A raíz del cierre de centros, se enfrentaron una infinidad de tareas organizativas y burocráticas en el periodo muy breve de tiempo para asegurar el derecho de educación y todo el alumnado y organizar tareas docentes y administrativas en un contexto nunca antes visto. Ok. Por otro lado, muchos estuvieron realizando evaluaciones, protocolos, nuevas programaciones y formación durante los meses dedicados habitualmente a las vacaciones escolares, por lo que se inició, porque al inicio del curso se encontraban agotados mentalmente y psicológicamente, desequilibrados emocionales que pueden derivar. No puede poner desequilibrios emocionales. Eso no podemos nosotros poner un diagnóstico. Agotados mentalmente, nada más. Muchos estuvieron realizando evaluaciones, protocolos dedicados habitualmente a las vacaciones escolares. Se encontraban agotados mental y psicológicamente. Ok, hasta ahí nada más. Hasta psicológicamente y nada más. Ya. Ok. Ya, entonces el tema sería el impacto emocional en los docentes de la Unidad Educativa Corel de la provincia de La Suay, Cantón Cuenca, en tiempos de pandemia. ¿Qué es tiempos de pandemia? Póngale un ciclo lectivo, no le ponga tiempos de pandemia. En el Tiempos de pandemia todavía no se acaba, no sabemos hasta cuándo va. En el año lectivo 2021-2022. Exacto. A ver, una cuestión, 2021, 2022 no le iba a poner. No, era 2019-2020, porque ahí empezó el tiempo de pandemia. No, la pandemia no empezó en el 2019. No exactamente. 2021-2022, Elisa. Ya. La pandemia empezó en el Ecuador en marzo 2020. 20. Ya. Ya, y aquí están las referencias. A ver, todo lo que usted leyó antes del problema, póngale hacia arriba. Ya. Ya. Esto que dice concreción del problema no es de concreción del problema. Esto ¿No es? No es la concreción. La concreción tiene que poner usted en un párrafo. Esto es la determinación del problema, que es lo primero que va. Entonces va la determinación del problema, luego van las preguntas y luego va la concreción. La concreción es la parte corta, de la cual sale el objetivo general. Entonces, este es la determinación del problema nada más. Entonces, esto va primero. ¿Sí? Ya. Esto va primero. Luego van las preguntas. Las preguntas están allí, ya le paso. Solo numérenle la parte de arriba y póngale preguntas análisis, póngale el número 2 para hacerlo rápidamente. Y el T, ¿sí? ¿Y dónde estaba? Y arriba estaba la parte del problema.
Aquí, esto de aquí. Entonces ahí le puede poner definición general o concreción del problema. Eso le puede poner como 3. Ya, y esto le pongo abajo, profe. Eso le pone como 3, exactamente. Ya, En ese orden tiene que ir, ¿de acuerdo? ya, de acuerdo. Y hay que, falta... La justificación nos está faltando. Eso no hicimos. Exacto. Ajá. ¿Listo? Ya, gracias, Pedritos. Bueno. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Carlitos, yo tengo una pregunta acerca de las unidades que debemos realizar nosotros, como ya se acerca el cierre del parcial, entonces sí quería ver si nos puede aclarar eso, hasta qué unidad debemos desarrollar nosotros. Hasta la 4. Hasta la unidad 4. Adicional a eso, ¿tenemos algún foro que realizar o no todavía? Sí, eso les dije yo al comienzo. El foro ya lo voy a poner en la tarde para que lo hagan hasta el 19. Ah, ya. Ya, eso era todo. Muchas gracias, Carlitos. Ok. Una consulta adicional a lo que la compañera Elizabeth preguntó. Claro. Bueno, ya está el foro, la actividad práctica que esa ya debíamos haberla hecho, la tenemos que hacer, y no hay ninguna otra actividad complementaria, nada de eso, solo eso. No, eso ¿Ya? para esta vez, ¿sí? No se olviden de enviarme para yo poder tener tiempo de leer y calificar, ¿no? La actividad práctica. Ah, ya, listo, gracias. Ok. Muy bien. Bueno, entonces nos vemos el próximo sábado. Cuídense, por favor. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Un lindo día. Hasta luego. Gracias, Gusto a Carlos, todos. compañeros. Gracias. Un buen fin de semana. Gracias. Que se recupere pronto. Gracias. Un buen día.